Lección de la epístola primera del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, mirad que os propongo un misterio. Todos hemos de resucitar, mas no todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, al sonar al fin la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es menester que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Pues cuando este cuerpo mortal se vistiere de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada queda la muerte por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: con toda verdad os digo que viene la hora, y es esta, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de juzgar, por cuanto es el Hijo como de hombre. No os extrañéis de esto, porque vendrá la hora en la cual todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y saldrán los que obraron bien a resucitar para la vida, pero los que obraron mal resucitarán para ser condenados. Laus tibi Christe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Conmemoración de todos los fieles difuntos que no se conmemoró ayer, día 2 de noviembre, por ser domingo. Se trasladó entonces para el día de hoy, lunes. Y del tratado del tratado sobre el purgatorio de Santa Catalina de Génova, tomamos las enseñanzas de esta Santa Catalina de Génova, que fue llevada en vida al purgatorio. Fue llevada anticipadamente al purgatorio para que ella pudiera experimentar por sí misma el purgatorio, para que estuviera en el momento de su muerte preparada, porque esa visión le cambiaría también la vida. Y ella, en su pequeño tratado sobre las almas del purgatorio, nos presenta lo que vio. Y por experiencia propia, entonces, comprendió la condición de las almas de los fieles en el purgatorio. Allí es donde se purifican de la herrumbre de las imperfecciones y de las manchas de los pecados. El purgatorio, un lugar de purificación. Las almas van al purgatorio por decreto divino de Dios, dice la Santa. Una vez allí ya no pueden reflexionar más sobre sí mismas. Es decir, no pueden decir frases tales como: estoy aquí por tales y tales pecados, o merezco estar aquí, o si hubiera tenido la dicha de no cometer tales y tales pecados, estaría en este momento en el paraíso, gozando de la visión beatífica. Esas reflexiones que uno hace sobre sí mismo, cuando se llega al purgatorio, ya no se pueden hacer más. Las almas del purgatorio no conservan ningún recuerdo en el purgatorio, ni recuerdo del bien, ni el propio, ni el ajeno, ni recuerdo tampoco del mal, propio ni ajeno. Están, sin embargo, muy contentas con las disposiciones de Dios y con hacer todo lo que agrada a Dios.
y de la manera que a Él le agrada. Por esto no pueden pensar en sí mismas, aunque se esforzaran por hacerlo. En pocas palabras, las almas en el purgatorio solo piensan en Dios y nada más que en Dios. Y están contentas por eso. No necesitan de recordar las cosas del pasado, de la tierra, buenas o malas, como sean. No necesitan reflexionar sobre sus pecados, el motivo por el cual están allí, sino solo agradar a Dios es lo único que quieren hacer. Y como ya están allí viviendo en puro amor por Dios, o sea, recordemos que son almas salvadas, que amaron a Dios, pero imperfectamente, con pecados, pero están allí por puro amor a Dios. Cualquier pensamiento sobre sí mismas significaría de hecho una imperfección. Cualquier pensamiento que tuvieran de sí mismos significaría un alejamiento de Dios. Cuando uno piensa sobre sí mismo, se olvida de Dios. Y ni siquiera esa pequeña imperfección es tolerada allí en el purgatorio. Pues sería una contradicción. Pensar sobre uno mismo sería una contradicción. Solo se puede allí pensar sobre Dios, ya que el purgatorio es el lugar donde no existe la posibilidad de pecado ni de imperfección. O sea, el alma ya no puede pecar más y no puede ser más imperfecta, aunque se va perfeccionando poco a poco. Entonces debe eliminarse toda imperfección y todo pecado. Y el mero pensamiento de uno mismo es una imperfección, por mínima que sea, que aleja de Dios. En el momento de la muerte, cada alma entiende perfectamente el motivo por el cual es enviada al purgatorio. Sin embargo, a partir de ese momento, a partir de ese entendimiento de la razón por la cual va al purgatorio, ya no tendrá más pensamientos sobre sí misma. Pues si así fuera, seguiría reteniendo algo privado que allí no tiene cabida. Fijada en la caridad, en el puro amor a Dios, ya sin la mínima posibilidad de pecar ni de tener imperfecciones, jamás podrán desviarse del amor por ningún defecto, ni por voluntad propia, ni por deseo, solo tendrán la voluntad de amar. Con excepción del gozo de los santos en el cielo, no hay paz que se pueda comparar con la de las almas del purgatorio. Están en paz, amando a Dios y solo a Dios, y no se miran ni siquiera a sí mismas. Es una paz. Y esta paz irá cada vez más en aumento, por gracia de Dios, en proporción según la purificación, a medida que se vayan purificando, a medida que se vaya haciendo el trabajo de eliminar toda imperfección y deuda. La purificación consiste en limpiar el alma de toda herrumbre de pecado e imperfección. El fuego la va consumiendo continuamente, lo cual hace que el alma sea poco a poco más y más expuesta a recibir las comunicaciones de Dios. Y a continuación da unos ejemplos la santa. Es como ir gradualmente quitando la suciedad de una superficie, por ejemplo un vidrio muy manchado, que hace que poco a poco se vaya abriendo más y más al sol y reflejando cada vez más la luz.
En el purgatorio las llamas consumen incesantemente la herrumbre, y a medida ésta desaparece, el alma refleja cada vez más perfectamente el verdadero sol que es Dios. El alma queda desnuda al rayo divino y su satisfacción aumenta cada vez más y más. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, el alma está cada vez más contenta, a pesar del sufrimiento que implique esa purgación. Así, mientras aumenta una cosa, la otra va disminuyendo, hasta que se cumpla el tiempo. Mientras aumenta la alegría por estar cada vez más cerca de Dios, la purificación va disminuyendo. El dolor nunca disminuye, aunque el tiempo sí, porque el dolor es lo que purifica. Mas como la voluntad de la persona está ya tan unida a la de Dios, porque la persona quiso amar a Dios cuando estaba en la tierra y quiere estar en el purgatorio por amar a Dios, por el puro amor de Dios, y tan satisfecha de estar bajo su divino designio, tan satisfecha de que Dios lo haya querido así, que nunca podrá decir que sus sufrimientos son sufrimientos. No le va a importar sufrir. A diferencia de nosotros aquí en la tierra, que sí nos importa sufrir, sí nos duele muchísimo sufrir. Allá duele, pero se quiere sufrir. Es cierto que sufren tormentos que ninguna lengua puede describir, ni ninguna inteligencia comprender, a menos que se les sea revelado por una gracia especial como la que Dios le concedió a Santa Catalina de Génova. Los sufrimientos o los tormentos son indecibles. Ninguna lengua los puede describir. La fuente de todo sufrimiento es el pecado original y los pecados actuales cometidos por la persona. Dios creó al alma pura, simple, libre de toda mancha, pero el pecado la apartó de él. Entonces tiene que purificar esos pecados. Cuando Dios encuentra un alma que vuelve a la pureza y sencillez con la que fue creada, aumenta en ella la felicidad original, que el mundo y el pecado le fueron privando, y enciende en ella un fuego de caridad tan poderoso y vehemente que prácticamente resulta insoportable para el alma ver los obstáculos que se interponen entre ella y Dios. Y mientras más clara sea esa percepción, mayor es su dolor. Mientras más vea el alma los obstáculos que hay entre ella y Dios, sus imperfecciones y sus pecados, más o mayor es su dolor. Como las almas en el purgatorio son ya libradas de la culpa del pecado por el momento, solo el sufrimiento de la purificación las separa de Dios. Pero es necesario que la justicia de Dios sea satisfecha. Y de ahí la razón del sufrimiento. Que la justicia de Dios sea satisfecha, porque Dios no puede dejar pasar algo injusto, como el pecado, como la imperfección. La perfección es algo injusto para Dios. Entonces es justo que haya purgatorio y es justo que vayamos allí, porque la mayoría vamos allí, la mayoría de los que nos salvamos. Y cuando ve cuán grave es el más mínimo de los obstáculos que la necesidad de la justicia de Dios le impone, se enciende en ello una llama tan vehemente que es como la del infierno. Al principio dijimos que la mínima imperfección que sería, por ejemplo, pensar en sí misma, el mínimo es un obstáculo y es el mínimo de los obstáculos. Y la necesidad de la justicia hace que se remueva,
se tenga que remover ese obstáculo. Por eso la santa dice, vuelvo a leer esto, se enciende en ella una llama tan vehemente que es como la del infierno. Es decir, si pensara en ella misma, se encendería en ella misma una llama tan grande y tan poderosa como la del infierno, para purificarse de ese mínimo obstáculo. Pero hay una diferencia con los sufrimientos del infierno. Los que están en el infierno, habiendo pasado de esta vida con voluntades perversas, por no querer amar a Dios y pecar en contra de Dios, su culpa no es remitida ni puede serlo, ya que ya no son capaces de cambiar. O sea, el que entra al infierno no puede cambiar, no puede arrepentirse, está fijo. Por eso no hay redención. Y cuando esta vida termina, el alma permanece para siempre confirmada en el bien o en el mal, según cómo se haya comportado aquí en la tierra, como está escrito, donde te encuentres, es decir, en la hora de la muerte, con la voluntad fijada, ya sea en el pecado o arrepintiéndote del pecado, allí te juzgaré. Dice la Sagrada Escritura. La imagen que también suelen dar los santos es, así como para el lado donde cae el árbol, así el árbol permanece. Si cae para la derecha, permanece en la derecha, muerto en la derecha, o si cae para la izquierda, muerto sobre la izquierda. Queda fijo para el lado donde cae. El alma también, si quiere amar a Dios y hace todo lo posible por amar a Dios en esta tierra y por cuidarse del pecado, en la hora de la muerte queda fija en ese amor a Dios. Mientras que al contrario, si detesta a Dios, si quiere pecar, queda fija también, pero no en el bien, sino en el mal, y por eso va al infierno. Las almas en el infierno, habiendo sido encontradas en esa hora con la voluntad de pecar, tienen la culpa y el castigo siempre con ellos, y aunque este castigo no sea tan grande como el que se merecen, es eterno. Fíjense lo que dice la santa, aquí es importante, que el castigo en el infierno no es tan grande como el que se merecen. Impresionante es eso. Es decir que las almas que están en el infierno aún merecerían un infierno, por así decir, mucho más grande o más tremendo. Los que van al purgatorio, por otro lado, sufren la pena por sus pecados solamente, porque su culpa fue cancelada al morir, cuando se los encontró odiando sus pecados y arrepentidos por haber ofendido la bondad divina. Y esta pena tendrá un final, porque Dios estará cada vez más y más cerca. La pena del purgatorio tiene un final. Las almas del purgatorio están totalmente conformadas a la voluntad de Dios. Por lo tanto, se corresponden con su bondad. Están contentas con todo lo que Él ordena. Y están completamente purificadas de la culpa de sus pecados. Están contentas porque cuando uno ama a la persona, está contenta con esa persona. Cuando amamos a Dios, estamos contentos con Dios, con lo que Él disponga. Son puros de pecados porque en esta vida los han aborrecido y los han confesado con verdadera contrición. Y por eso Dios les perdona la culpa, de modo que solo quedan las manchas del pecado, que deben ser devoradas por el fuego. De esto hablamos un poco ayer, el sacramento de la confesión. Se perdona el pecado, vuelvo a repetir lo que dije ayer, en el sacramento de la confesión se perdona el pecado porque el pecador está arrepentido, que es la condición sin la cual no hay perdón.
y la promesa de enmienda, de no pecar más, dos condiciones necesarias, pero después queda una culpa, queda algo que pagar, que es lo que se paga, ya sea a través de la penitencia que se le da en el sacramento, pero como no es suficiente esa penitencia, o puede llegar a ser no suficiente, eso lo sabremos solo cuando lleguemos allá, se tendrá que terminar de pagar en el purgatorio. En realidad, en el sacramento de la confesión, la contrición, o sea, el arrepentimiento, tiene que ser perfecto. Pero es muy difícil para un ser humano llegar por sus fuerzas naturales a una contrición perfecta. Entonces, basta una contrición, aunque sea imperfecta, para que se perdonen los pecados. En el caso de no poder acudir, como estamos en este caos de los últimos tiempos, en donde no hay sacerdotes y no podemos recurrir a los sacramentos de la confesión, en este caso, debemos esforzarnos por pedir la gracia de una contrición perfecta todos los días, porque no sabemos en qué momento vamos a morir. Y Dios quiere muramos, si es que no tenemos la gracia de tener el sacramento de la confesión, Dios quiera que muramos en contrición perfecta. Pedir esa gracia de la contrición perfecta es el mejor consejo que les puedo dar, porque no hay sacerdotes. No los hay. No los hay. Y si los hay, están comprometidos con herejía. Córdoba, una ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes, con todos sus satélites alrededor. Soy el único que vive en Córdoba. Así, liberados de la culpa y unidos a la voluntad de Dios, lo ven claramente según el grado de luz que Él les permita, y así comprenden cuán grande es la bondad de Dios. Así como el alma purificada no encuentra reposo sino en Dios, para quien fue creada, así el alma en pecado no puede encontrar otro lugar que le corresponda más que el infierno. El alma en pecado no puede encontrar, si Dios le diera la oportunidad de elegir un lugar, obviamente es una hipótesis, una suposición, no encontraría otro lugar que le corresponda más que el infierno. El alma misma se daría cuenta que el único lugar donde puede estar e ir es el infierno. Por tanto, en el instante en que el alma se separa del cuerpo, la muerte, va a su lugar designado, pero sin necesidad de otra guía más que la propia conciencia de pecado. O sea, la propia conciencia de pecado, y eso incluso hoy nos lo puede decir, nos dice a dónde vamos. La propia conciencia de pecado mortal no nos puede decir otra cosa que vamos al infierno si nos morimos en este momento. Si yo caigo redondito aquí, en este piso, y la ausencia, Dios quiera que sea así, de pecado mortal, pero sí hay pecado venial seguramente, porque todos cometemos pecados veniales. El justo peca 7 veces al día, dice la Escritura. O sea, el justo, el que no tiene pecado mortal, peca venialmente, pero peca.
pecado venial no manda al infierno, pero sí es un pecado, no deja de ser pecado. Por lo menos entonces eso nos da, esa conciencia de pecado venial nos da la idea de que al menos que Dios nos dé una gracia muy, muy especial, de una contrición muy perfecta, de una purificación muy perfecta aquí en la tierra, como la que experimentaron los santos o la que experimentan los mártires, que es una gracia muy especial, precisamente por esta o en vistas a esta purificación total que debe haber. La conciencia, de pecado venial nos dice hoy, aquí, en este momento en que estoy hablando, que vamos hacia el purgatorio. Y si al alma se le impidiera obedecer ese decreto procedente de la justicia de Dios, de ir al infierno, se refiere, en este caso está hablando de las almas que van al infierno, se encontraría en un infierno aún más profundo, pues estaría fuera del orden divino y se encontraría con un infierno creada por ella misma, por el alma misma, que es peor aún, o que sería peor aún que el infierno establecido por Dios. Vuelvo a repetir esto. Si se le diera la oportunidad a un alma que está condenada, digamos, de desobedecer, por así decir, el decreto de Dios de que tiene que ir al infierno, esa misma alma se crearía o se encontraría en un infierno peor aún que el infierno establecido por Dios. Por lo tanto, al no encontrar ningún lugar más apropiado ni ninguno en el que sus dolores sean tan leves como el infierno establecido por Dios, se arroja al lugar que le ha sido asignado, el infierno establecido por Dios. Y lo mismo ocurre con el purgatorio. El alma, abandonando el cuerpo, de ser la muerte, y no encontrando en sí misma esa pureza con la que fue creada, que esa es la conciencia de pecado venial, la conciencia de pecado venial es esa conciencia de que no tenemos la pureza que tendríamos que tener. Y viendo también los obstáculos que impiden su unión con Dios, todas nuestras imperfecciones, todo nuestro egoísmo, por ejemplo, para dar un ejemplo, o toda nuestra soberbia, para dar un ejemplo, ese obstáculo que impiden la unión con Dios, consciente también de que solo el purgatorio puede eliminarlos. Fíjense esto, qué importante. Nuestra lucha aquí por ser humildes, no lo alcanzaremos aquí en la tierra. Solo el purgatorio puede eliminar la soberbia. Y por eso se lanza el alma rápida y voluntariamente en él. Por eso el alma justa, la que entiende bien las cosas y que ama a Dios, desea el purgatorio, aunque sabe todo el sufrimiento que va a implicar eso. Lo desea porque desea ser humilde en vistas a estar unida con Dios, ciertamente, no por el hecho de ser humilde, nada más. Y sabe que no puede ser humilde aquí en la tierra. Eso es algo que muy pocos tomamos conciencia, pero no vamos a llegar a ser humildes aquí en la tierra. ¿Que tenemos que trabajar por ser humildes? Sí, ciertamente. Pero alcanzar el grado de humildad necesaria para poder entrar al cielo y ver a Dios, no. Y si no encontrara los medios ordenados para su purificación, si no encontrara un purgatorio, instantáneamente el alma misma se crearía un infierno, no un purgatorio, un infierno. Un infierno peor que el purgatorio establecido por Dios, para lograr acercarse a Dios.
Lo único que le importa al alma es acercarse a Dios. Entonces no le interesa crearse un infierno peor que el purgatorio, con tal que ese infierno peor que el purgatorio le acerque a Dios. Si el purgatorio no existiera, sería un mal tan grande, una injusticia tan grande, que en comparación con el infierno sería nada. Si no existiera el purgatorio, estaríamos ya en un infierno peor que el infierno establecido por Dios. Por lo tanto, es una misericordia de Dios el purgatorio, como también lo es el infierno establecido por Él para las almas condenadas. Es una misericordia de Dios y justicia. Sabiendo entonces que el purgatorio es el lugar para la purificación, el alma se lanza a él y encuentra allí esa gran misericordia, la eliminación de sus manchas. La mayor miseria de las almas del purgatorio es contemplar en sí mismas todo lo que desagrada a Dios y descubrir que a pesar de la bondad de Dios, ellas han consentido en sus imperfecciones. Subrayo esto porque ese es el problema, el pecado venial. El pecado venial es el consentimiento de nuestras imperfecciones. Yo soy remolón. Bueno, y seré remolón toda la vida, digamos. No busco perfeccionarme, no busco salir de ser remolón. Yo soy un poco inclinado a la soberbia y bueno, seré soberbio toda la vida. No busco salir de esa imperfección. Yo soy un poco egoísta, pero un poco nada más. No hago el esfuerzo por no serlo totalmente, como debería ser. Bien, entonces ese consentimiento que uno se da a sí mismo, en cualquier imperfección que sea, pongo algunos ejemplos nada más, y estando en estado de gracia, porque no son pecados mortales, ese consentimiento a la imperfección no son pecados mortales, son imperfecciones. Cuidado, no es lo mismo una imperfección que un pecado. Son imperfecciones y nada imperfecto puede entrar a ver a Dios, lo dijimos ayer. En el Día de los Santos, lo dije. Lo dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Entonces, estando en estado de gracia porque no ha cometido pecado mortal, ven la realidad y la importancia de los impedimentos que dificultan su acercamiento a Dios. El consentimiento entonces de las imperfecciones, incluso hoy, aquí, en este momento, el consentimiento que uno tiene de sus imperfecciones es un impedimento que lo aleja de Dios. Y por eso la constante necesidad, ya sea de los sacramentos, de venir a misa, de hacer adoración, de rezar el rosario, de comulgar, de confesarse, y estamos en este caos en donde todo eso prácticamente no existe para la mayoría. Pero ¿cómo nos vamos a librar del consentimiento de nuestras imperfecciones? Es una gracia que le debemos pedir a Dios. En el purgatorio hay tal conformidad entre Dios y el alma que cuando la encuentra pura, Dios, como cuando su divina majestad la creó por primera vez, le da una fuerza atrayente de amor tan ardiente que la aniquilaría si el alma no fuera inmortal. Si el alma no fuera inmortal, al ver a Dios, o la conformidad con la voluntad de Dios, haría que esa alma se autoaniquile, por así decir, de amor, que se derrita. Dios transforma el alma de tal manera en Él mismo que, olvidándose de todo el alma, ella ya no puede ver nada más que no sea Él. Y Él continúa trayéndola.
La enciende de amor y nunca la abandona hasta que la lleve al estado de donde salió por primera vez, es decir, la pureza perfecta en la que fue creada. Por eso el purgatorio es una constante tensión, una constante atracción de Dios. Dios atrae al alma, atrae al alma, atrae al alma. El alma no tiene, ni se acuerda de lo que fue la tierra, por así decir. No se acuerda ni del bien ni del mal, dijimos al principio. Está constantemente siendo atraída por Dios, que solo le interesa ver o estar en esa corriente de atracción hacia Dios. Y ya vamos terminando. Cuando el alma contempla dentro de sí la llama amorosa que la atrae hacia Dios, el ardor del alma la domina y el alma se derrite de amor por esa atracción, por ese flujo de amor que viene de Dios, que la atrae y no le permite otra cosa que estar atenta a ese amor. Entonces, en esa luz divina ve cómo Dios, con su gran cuidado y su constante provisión, nunca deja de atraerla a su última perfección, que lo hace solo a través del amor puro, para que el alma sea totalmente perfecta, la última perfección. Además, al deseo instintivo del alma de ser totalmente libre para entregarse a esa llama unificadora, se suma la comprensión de su gran miseria que por el momento le impide contemplar a Dios cara a cara. El amor de Dios, con su mirada unificadora, está continuamente atrayendo el alma hacia sí como si no tuviera otra cosa que hacer, y cuando el alma ve esto, si pudiera encontrar un purgatorio aún más doloroso, en el que pudiera ser purificada más rápidamente, se sumergiría de inmediato en él, impulsada por el amor recíproco y ardiente entre ella y Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.